Bendiciones, Pepe. Marta, bendiciones. Padre, porque todo tiene, Señor, un completamiento, y ese completamiento, Señor, es conforme a tu Dabar, y tu Dabar, Señor, es siempre el que nos ha dado vida, el que nos ha dado cuerpo, el que nos ha dado espíritu. Y hoy, Señor, que compartimos esta oración, hoy, Señor, que compartimos este Shabbat, hoy, Señor, que compartimos, Señor, lo que tu vara, lo que tu cetro, Señor, hace en nuestras vidas. Pues, Señor, es mirar siempre que una vid verdadera siempre producirá, Señor, lo que produce tu Hijo en cada una de tus hijas. Y bendito, Señor, por tus hijas, Padre, las hijas de la casa del Dabar, que están atravesando cada una de sus circunstancias, pero que ahora no solo no las atraviesan solas, sino que, Señor, la atravesamos como cetros, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de la vid verdadera, recibimos una mano, recibimos la vid, recibimos, Señor, el fruto, recibimos, Señor, su mano, recibimos su diestra, recibimos, Señor, su bendición, y recibimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la bendición de que por ser sus hijos siempre todas esas maldiciones tendrán que ser, Señor, puestas bajo tu estrado. Pero, Padre, lo que caminamos en tu fe, pues, Padre, sea siempre tomando ese lugar, Señor, de hijas, ese lugar, de Señor, de hijos, que levantan un cetro, y que si se tienen que dividir las aguas, pues, Padre, para que se pise esas cabezas de maldad, de injusticia, Señor, que si tenemos que caminar sobre lo seco, pues, Padre, para secar lo que a la serpiente, lo que, Señor, a la maldad, al pecado, siempre quedará en el polvo. Pero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si tomamos de tus aguas de vida y de tu cetro, pues, Señor, es para extender una vara, Señor, que reverdezca, una vid, Señor, que dé fruto, y un fruto verdadero, Dios de los cielos, que haga, Padre, de este tiempo, que haga, Señor, de lo que cada uno de tus hijas y tus hijas está caminando, pues, Señor, que haga poder, se haga autoridad, para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no solo lo venzamos a través de la fe, sino que cambiemos de esas viejas generaciones. Y, Señor, nuestro Shabbat, en lugar de darnos descanso, pues, Señor, no duerma hasta que se cumpla tu palabra, porque el único que jamás descansará, el que velará por siempre, Señor, para que se cumpla y se complete en nuestras vidas, es el que está en los cielos, es el que vino a la tierra, es el que intercedió por nosotros, es el que nos dejó a su espíritu, es el que está, Señor, en espíritu y en verdad, en medio de cada circunstancia, hasta que se cumpla tu palabra, hasta, Señor, que se vele, hasta, Señor, que no se descanse, lo mismo que en los cielos y en la tierra, y más, Señor, aquí en la tierra, hasta que, Señor, tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, nos devuelva el valor, Señor, de hijos que llevan luz, Señor, que disipan las tinieblas, el valor, Señor, de hombres y de mujeres que llevan tu unidad, que de cerca o de lejos, Padre, sigue levantando ese cetro, el valor, Señor, de tu espíritu, Padre de los cielos, para cambiar toda esta atmósfera, para cambiar todos estos cielos de bronce, esta tierra de hierro, para cambiar, Señor, nuestras generaciones, para devolver, Señor, la honra verdadera, para que, Padre, en lugar de recibir lo que recibimos de nuestros padres, como de una vieja naturaleza, podamos devolver lo que tú nos estás dando, Dios bendito, y eso podamos de ser el legado, porque, Señor, ¿para qué serviríamos si no podemos servir a nuestra generación? ¿Y para qué serviríamos a una generación perversa, vieja, si no podemos romper, Señor, cada una de las cosas que vemos en esta generación y dar paso, Señor, a las cosas que en cambio tú generas en el nombre de Cristo Jesús? Bendito sea, Señor, porque para esto, para este tiempo, Señor, para estas circunstancias, nos has llamado y nos has llamado con bendición, como bendición, para empuñar siempre un cetro, Padre, que haga reverdecer lo que estaba, Señor, secándose, que haga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, volver a tu diestra lo que se estaba desviando, que haga, Señor, florecer lo que en el nombre de Cristo Jesús estaba marchitándose, y que, Señor, todo eso sea, Señor, para que esas casas, para que ese reino de justicia en donde edificamos no sea, Señor, en la arena, cuando, Señor, a la orilla del mar, no solo tenemos un mar en donde está la arena, sino, Señor, a la orilla del mar, el mar nos recuerda que tenemos la gloria de un espíritu que está sobre esas aguas, que está sobre esa arena, para darnos siempre, Señor, de su voz, de su palabra, de su dabar, de su fortaleza, de su diestra, de su unidad, Padre de los cielos, y, Señor, de su reino, que siempre, Señor, será el eterno, el que prevaleció sobre este mundo, pero el que prevaleció
no con armas forjadas, sino en espíritu y en verdad. Shabbat, bendito Padre Celestial, y en el nombre de Cristo Jesús, la bendición de volver a Cristo, de volver a ti, de volver a velar, de volver a trabajar, de volver a ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, bienvenida. Amén. Bienvenida Erika, bienvenido Daniel. Estábamos comentando, por favor, si es que algún momento tienen algún tiempito, pues algún mensaje para Nati Tenesaca. Tuvo que ser intervenida en una operación un poco complicada. Y complicada porque tiene que ver con algo íntimo de su mujer, de una mujer que es su útero, no tenía que ser sacada su útero. Así que esto Oh, les... Marquito, no sabía que ella había sido operada, pero yo le escribí, no me ha escrito ella, o sea, le escribí hace como unos 15 días. Sí, yo también le estaba escribiendo, parece que su teléfono tiene algún inconveniente, pero la Pau se pudo contactar en estos días y ella nos comentó que ya ayer era la operación, entonces Dios mediante, ahora pues que tiene que levantar ese cetro, que tiene que levantarse, pues Dios permita que se mire como lo que es, ¿no? Una mujer que lleva ese cetro. Así que muchas gracias, más bien, yo sé que estamos pendientes, pero sí, Pau, lo conversamos con Pau y sí quería hacerlo extensivo también como congregación, así que... Muchas gracias, Marquito, de estar comunicándome con Nati, pobre, de estar bien No, adolorida, pero bueno, ahí vamos adelante. muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos en el libro estamos completando estos 40 días, el día de hoy, y con eso pues tenemos Éxodo 32, Éxodo 32, Éxodo 32, la, la historia de los primeros 40 días, ¿no? Pero entre el Éxodo 32, entre el 32 y el 33. 32. Vamos a leer el 32. Éxodo 32, 15. Entonces, desde el 32, 15, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pero no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice Jehová, Dios de Israel:
póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo, y Moisés dijo, consagraos hoy a Jehová, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Jehová, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y Jehová dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá contigo, irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Y el 33 continúa, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Bueno, entonces, eh, este es, esta es la parte importante porque después de los 40 días del que se anticipa a este acontecimiento, es justamente Dios, porque el versículo 1 de Éxodo 33 dice, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Entonces, aquí, como ustedes ven, es entre los 40 días y los otros 40 días, ya hay un ascenso, ya hay ya hay una orden, ¿no? Y eh, esa orden es un poco extraña si nosotros le vemos en el sentido de que todavía, como sabemos la historia, hay otros 40 días. Y suena extraño porque dice, ya anda. Entonces, eh, por eso es importante mirar a la luz de este versículo qué es lo que le está diciendo Dios. Entonces Dios le está hablando de la condición en la que estaban y de la condición a la que, a la que tienen que ir, por ponerlo así. Y, y ahí vemos el elemento principal de esto, ¿no? ¿Cuál es el elemento principal? El elemento principal dice, sube a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Cuál es el elemento principal? Mm. El, perdón, mía, tal vez La descendencia, la descendencia, ese es el elemento principal. ¿Cuál es el otro elemento principal? Entonces, La tierra. la tierra, el otro elemento principal. ¿Alguien más tal vez? ¿qué versículo es, Marquito? Perdón. Estamos en el 33, verso 33, 33, 1.
33.1. Los elementos principales. La descendencia, la tierra y el caminar, Marquito, porque dice, anda y sube aquí. Entonces, el elemento importante es el ascenso, ¿no es cierto? Así es. Exactamente. Y la sal sería por el El pacto. caminar, el ascender. Exacto. Entonces, ahí hay un sentido de pacto. Y si hay un sentido de pacto, mire, entonces, por eso tenemos que ver que ahí hay un sentido de pacto. Lo que le está dando es la autoridad. Le está dando autoridad de hijos. Sí. Entonces, tiene la autoridad de hijos. Y por eso, vámonos. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Hay algunas, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Pero todo esto, como comentamos, tiene un sentido de engendramiento. Todo esto tiene un sentido todo tiene un sentido de hijos. Todo esto tiene un sentido de a dónde les llevó Moisés. ¿Ya? Entonces, vámonos para entenderlo esto. Vámonos a Deuteronomio. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les dice lo que les dice? Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32, verso 18. Porque 18, se olvidaron, dice, perdón. porque se olvidaron de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, tengo yo. Ya. Éxodo 32, 18. ¿Alguien más? Eso significa, Marquito, que se olvidaron de ascender, se Lo, olvidaron de caminar, se olvidaron de pacto. lo que significa, gracias por la acotación, lo que significa es que hubo un engendramiento y hubo ¿cómo se llama? Un trabajo de parto. Entonces, ese, ese es el punto. Entonces, por eso es que ahí vemos que no solamente ocurrió el hecho de la entrega de las tablas, el hecho del pacto, el hecho de los 40 días, nuevamente es un sentido, como decía ahí, es un sentido de hijos, es un sentido de hijas. Pero dice, olvidaste. Y por otro lado dice, ¿qué hicieron con la roca? ¿Qué hicieron con la roca? ¿En qué le convirtieron a la roca? ¿En qué convirtieron a la fuente? No sé si me explico. ¿Quién es la roca? Vamos por partes. ¿Quién es la roca? No le entiendo, Marquito, perdón. Ya, dice la roca. ¿Quién es la Cristo roca? es la roca. Cristo. Ya. ¿Y quién es Cristo? Cristo.
Ellos no lo conocían como Cristo. ¿Quién es la roca? Que Dios gobierna. en ese caso. Va, El Padre. mire, Cristo, aquí le diferencia al Padre y al Hijo, le Claro. diferencia. No sé si estamos claros, ¿no es cierto? Vamos con la otra parte del versículo. Dice, olvidaste a Dios que tuvo trabajo de parto, por ponerlo así. A Dios que te dio a luz. ¿Dice o no dice eso su versión? Olvidaste al Dios que te dio a luz. No, te ¿Cómo? olvidaste de Dios tu creador. Bueno, si le toma creación como dar a luz y ser creador, sí. Claro, si le tomaríamos con el hecho de que Dios es tu creador, si dijera tu creador, pero aquí, Sí, aquí necesitamos ahí sí. versiones. Aquí necesitamos versiones para ver Marquito, qué tanto dices tu creador. Daniel, yo tengo del fuerte que te engendró, te has olvidado. del fuerte que te engendró. Entonces, y ahí ese es el pequeño gran problema. ¿Qué versículo es, Marquito? Perdón. 32:18 Deuteronomio. Yo no tengo eso. Dígame qué tiene usted. Respondió Moisés, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota. No, Deuteronomio. Ah, perdón. Y chéverísimo lo que acaba de decir usted, porque resulta ser que el 32 de Éxodo es el mismo 32 de Deuteronomio. La Yo sí diferencia, tengo, Marquito. Despreciaste la Dice, roca, dice. ya, yo tengo desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas a Dios que te engendró. ya, ¿qué tienes tú, Mía? Despreciaste la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Ya. Entonces, primera cosa, ¿sí ve? El que queda por eliminación simple, el que queda con menos peso es el de creador. Me refiero no porque tenga menos peso, sino porque lo que realmente dice la Biblia no está hablando de creador, está hablando del que te dio a luz, ¿sí? Y está hablando del que te engendró. Ya, entonces, vamos primero. ¿Qué pasó? Y son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con el que les dio a luz? Bueno, ¿qué hicieron? Entonces, Lo desecharon, ¿no? eh, es un problema, claro. No, a ver, O sea, no le dieron el valor que tenían que darle. olvidaron. Olvidar. Lo olvidaron. Así Aquí que, sería Marquito que se borró del memorial. exactamente, no se borró del memorial, cambiaron el memorial. Entonces, entonces, primera cosa, ¿qué es lo que, entonces los 40 días, ¿cuál es el memorial de los 40 días? El memorial de los 40 días es que hubo qué. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue todo esto de la roca? ¿Para qué fue todo esto de las aguas? ¿Para qué fue esto de los cielos? ¿Para qué fue esto de Moisés? ¿Para qué? ¿Todo esto para qué fue? Memorial. Todo esto, todo esto es fue para que haya un nuevo nacimiento. Entonces, Para que fluyan las aguas. ¿para qué? Para que Para haya que, para que vean las fuentes más bien. exacto, Así. Sí, exactamente. fuentes es la palabra. Entonces, las fuentes, para que vean las fuentes, y las fuentes que hagan, las fuentes provoquen un nuevo nacimiento. Entonces, ¿quiénes son las fuentes? La fuente, ¿dónde está la fuente? Por eso decía, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y Cristo es la fuente. Ya le cachó. Entonces, ¿qué hizo?
¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? ¿Estaba haciendo un pacto o le estaba haciendo volviendo a las fuentes? Entonces, Volviendo a las fuentes. Las fuentes. El pacto ya les había dado, ahora les estaba volviendo El al pacto pacto. siempre estuvo. el pacto, entonces El pacto siempre estuvo. por eso les dice, entonces, ahora sí, ya leído esto, vamos al 31. No tiene sentido porque tenemos los 40 días y todavía faltan los 40 días. Y en el 31:1, ¿qué le está diciendo? 33:1, perdón. Please, ¿qué pasa? Me voy a hacer pupa en tu cuarto Bye. y cuando ya necesite limpiar, me limpias. Ya, príncipe, perdón. Entonces, ¿qué le está diciendo en el 33:1? Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Qué estaba diciéndole? ¿Qué estaba diciéndoles Dios? Marquito, cambiará las fuentes. Lo que les estaba diciendo Dios es lo que nosotros, lo que después se da cuenta Moisés. Estamos hablando de Éxodo y Deuteronomio 32 es ya cuando Moisés estaba por morir y le dice, oye, estuviste en la roca, oye, estuviste en la fuente, oye, estuviste con tu padre, oye, estuvimos, porque ni siquiera puede decir él, estuvieron, sino estuvimos con él. ¿Y para qué estuvimos con él? Para que nosotros nos remontemos a las fuentes, para que nosotros nos devolvamos a las fuentes y para que nosotros demos fuentes. ¿Me explico? Entonces, estos 40 días, por eso empiezan los 40 días. ¿Y qué les dice? Los 40 días, ¿de quiénes son? ¿Para quiénes son los 40 días? Para los que van y se van a la tierra de Egipto. O para los hijos. O para la nueva de, Son para los hijos que ascienden, Marquito. o sea, es para la descendencia. Eso es lo que le está diciendo. A tu descendencia la daré. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita la descendencia? Vamos desde el otro lado. 33:1. ¿Qué es lo que necesita la descendencia? Para ir a las fuentes, para ir a Abraham, Isaac y Jacob, para ir al juramento, para ir a la tierra prometida, para salir de Egipto. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué necesita? Fuentes. Se necesita fuentes. Se necesita saberse fuente, ser fuente. ¿Y qué se necesita para saberse fuente y ser fuente? ¿Qué se necesita? La roca. Se necesita la fuente. Exactamente. Se necesita la roca. ¿Y qué más se necesita? Y se necesita. ¿Qué necesitan los hijos? Entonces, vámonos nuevamente. Su hijo. Ezequiel 19, claro. Por eso, ¿qué se necesita? Ezequiel 19:10. ¿Qué necesitan los hijos? Ezequiel 19:10 y 11. ¿Qué necesitan? Tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas, llena de frutos y ramas por la abundancia de sus aguas. Tenía ramas fuertes propias para ceplos de gobernanza. ¿Qué se necesita? Si se necesita fuentes, ¿en dónde están las fuentes? ¿En dónde está la fuente? ¿Está o no en la vid? En la vid verdadera. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos cosas parecidas. Tenemos la roca, tenemos la vid verdadera y tenemos a las fuentes. Y de las fuentes, ¿quiénes salen de las fuentes? ¿Quiénes salen aquí dice, ¿quiénes salen de las madres? Perdón, un segundito.
hasta que lo piense. Perdón, gracias. Gracias. Entonces, mire, lo que vemos es que la transformación era justamente para las madres y para los hijos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un nuevo engendramiento? Un nuevo engendramiento necesita de madres, ¿ya? ¿Y qué necesitan las madres? Las madres necesitan de saberse, o mejor dicho, devolverse a quienes son ellas, para devolver lo que tienen que devolver a los hijos. Entonces, en estos 40 días, ¿qué tenían que devolver? Primero, en los 40 días primeros, ¿qué es lo que les dieron a los hijos? ¿Qué es lo que les dieron a los hijos? A través y todo esto a través de la historia de Éxodo. ¿Qué les dieron a sus hijos? Y los siguientes 40 días, ¿qué le tenían que dar a los hijos? Entonces, ¿qué tenía que dar? ¿Qué es lo que tiene que darle una madre a un hijo? Eso es lo que es el engendrar. El engendrar, estamos hablando de fuentes y estamos hablando de hijos. ¿Qué le tiene que dar una madre a un hijo? Una madre a un hijo tiene que darle quién es ella. ¿Una vid extraña o una vid verdadera? Mire, mire, vamos a Deuteronomio 32. Es lo que hemos estado leyendo. 32:18, ¿no es cierto? Mire, 32:18. Despreciaste a quien te engendró y olvidaste del que te dio a luz. Entonces, ¿qué es lo que dio a luz? ¿Qué es lo que engendró? ¿Qué es lo que estaba engendrando? Estaba engendrando una nueva maternidad. Porque ¿quién engendra? ¿Quién engendra? De ley, una mujer y obviamente Dios. Entonces Dios y la mujer tienen que engendrar. ¿Qué engendra? Y olvidaste lo que dio a luz. ¿Y qué tiene que engendrar? ¿Qué es lo que engendra Dios? ¿Y qué es lo que engendra una mujer? Engendra hijos. ¿Ya? Va ahí un poquito más abajo. 32:30. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y el Señor no los hubiese entregado. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la Suena roca. como David. Vamos al 31, 32, 31. En verdad, su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos lo saben. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la roca. Siguiente. Porque la vid de ellos es la vid de Sodoma. Y de los campos de Gomorra, sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando?
Marquito, perdón, ¿qué versículo es? Que no lo escuché. Wow, vamos, nuevamente. Ahora vamos a hacer el ejercicio, pero ahora al ejercicio como estábamos previsto. Deuteronomios 32:30. ¿Cómo es que Ay, ay, ay. ¿Cómo es que uno Ya. puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y el Señor no los hubiese entregado. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De David. A ver, ¿cómo podría seguir? No, a ver, ¿de quién está hablando? Le doy la pista. Otra vez. 33:18. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Está De hablando. Cristo, pues. De Cristo. Está De hablando. Cristo. Exacto, entonces está hablando de Cristo y está hablando de los hijos. ¿Sí o no? Ujú. Y dice que si es que si uno solo puede, mata 1000, pero si podemos con Cristo, matamos a 10,000. O sea, somos más fuertes con Él. Lo que dice es lo que engendra a Dios. Entonces está hablando, ¿cómo es si el que les engendró no los hubiese vendido y si el que les engendró no les hubiese entregado a ellos? Ahora vamos nuevamente porque estamos hablando de engendramiento. ¿Sí o no que estamos hablando de engendramiento? ¿Ya? En verdad su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos así lo juzgan. ¿De quién está hablando? Del que engendra. ¿Sí o no? Ahora, el 32, porque la vid de ellos es la vid de Sodoma. ¿De qué está hablando? De la que engendra. Una nodriza, pero. Entonces, está hablando de una falsa, está hablando de un falso, o mejor dicho, está hablando de un engendramiento extraño. Porque lo que engendra a Dios es hijos. Y para que hagan eso los hijos, ¿qué es lo que tienen los hijos? Los hijos tienen la unidad de la roca y la unidad de la vid. ¿Y en dónde está la unidad de la roca y la unidad de la vid? ¿En dónde está? Está en la vara. Está en el cetro. Entonces, ¿qué? ¿Quién es una madre? ¿Qué hace una madre? Una madre que tiene que ir. Una madre tiene que ir a la roca verdadera. ¿Sí? Y devolverles a los hijos. ¿Qué tiene que devolverles? Tiene que devolverles la vid. Porque si no les da la vid verdadera, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Sus uvas son venenosas, sus racimos son amargos. ¿Por qué? Porque no se da cuenta el valor de una mujer, porque le está poniendo al mismo valor de una roca, al mismo valor del engendrador que es la roca. ¿Ya? Pero cuando percibe ese valor, lo que está dando es un cetro. Lo que le está devolviendo a un hijo es un cetro. ¿Y cuál es el cetro de ese hijo? ¿Para qué es ese cetro? ¿Para qué? Para gobernar, para extender. Claro, exactamente. Entonces, Para extenderse. no, Para mire, ser fuente. ya le cacho. ¿Para qué es el cetro? Éxodo 33:1. ¿Para qué es el cetro? Vamos a Éxodo 33:1. ¿Para qué es el cetro? Entonces, el 33:1, empecemos desde atrás. La descendencia, a tu descendencia le daré. ¿A cuál descendencia le dio? ¿A cuál? ¿A la engendrada de carne? ¿A la engendrada de espíritu? ¿O a la engendrada de pacto? ¿O a la engendrada de fuente? ¿O a la engendrada de la vid verdadera? ¿O a la engendrada de roca? ¿A cuál? Al engendrado de pacto, Marquito. Exacto. Y entonces, ¿cuál es? ¿Para qué es la vara? Para confirmar el pacto que hizo a Jacob, a Isaac y a Abraham. ¿Para qué? Para caminar, para ascender a la tierra que Dios les ha dado. Y para salir, ¿de dónde? Para salir de una tierra
¿De quién? Una tierra de roca, mejor dicho, una tierra de desierto. Entonces, por eso, los 40 días, ¿sí? Ese nuevo engendrar, ¿qué es lo que tenían que devolver? ¿Qué les devolvió? Les devolvió a las mujeres el valor de volver a la roca, el valor de volver a las aguas de vida, y a los hijos, el valor. Madre. Exacto, a los hijos, el valor de que exijan de esas mamás, exijan qué, exijan la vida verdadera. ¿Ya? Y entonces al exigir la vida verdadera, ¿qué es lo que están haciendo los hijos? Los hijos están pidiendo un verdadero cetro. Y ese verdadero cetro, ¿para qué es? Ese verdadero cetro es para confirmar exactamente una sal, para confirmar un pacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como vida estos 40 días, Mía? Desde el cetro, todo. Desde el cetro, exacto, desde el cetro puedo mirar a la vid verdadera y puedo mirar en mí qué tipo de gobierno voy. ¿Qué va a hacer Nati? 40 días. ¿Qué va a hacer con él? Ahora, la pregunta está, vamos a formularle bien la pregunta. Ya tuvimos 40 días para ser engendrados. Ahora tenemos 40 días para ver qué cetro tenemos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Para qué les engendró Dios desde la roca? ¿Para qué les dio a luz Dios? ¿Para qué? Para llevar cetro, el cetro de hijo. ¿Sí? ¿Sí o no? Todos le cachamos. Ahora, ya se engendró, ya pasaron los 40 días. Y la pregunta es, esto es lo que le está diciendo 33.1. ¿Cuál es la pregunta? Le voy a leer. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Corríjame. A Moisés le está diciendo, ¿qué vas a hacer con el cetro? ¿Sí o no? Pregunta, ¿qué tiene en la mano Moisés? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Moisés? Para que les diga lo que les dice. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Moisés? ¿Vara? Cetro. ¿Vara o cetro? ¿Vara o El cetro? cetro. El cetro. Porque si Cetro. que la vara es castigo, el cetro no. Significa gobierno. Entonces usted puede ver el cetro en el 33.1. Yo puedo ver, pero por favor, honestamente, si no puede ver, dígame. ¿Puede ver el cetro? ¿Puede ver el cetro? ¿Quién da el cetro? ¿Quién da el cetro? Ezequiel 19:10 y 11. ¿Quién da el cetro? Ezequiel. Ezequiel 19:10 y 11. ¿Quién da el cetro? Ezequiel 19. Ezequiel La madre. 19. La madre dice aquí. Exacto. ¿Quién del cetro? Dígalo, Mía. La La madre. madre. La madre. ¿Cuál madre? La madre de Sodoma y Gomorra. David. La que engendra hijos de bendición. Las, David verdadera. exacto, la vid verdadera. Es decir, que la vid verdadera y la madre hacen unidad. Y la unidad se ve, ¿por qué se ve? La unidad se ve por el cetro. ¿Y en dónde se ve el cetro? El cetro se ve en los hijos. Sí. Por eso mi pregunta, por eso la pregunta es,
¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene la vida verdadera? ¿Tiene la vida verdadera? Rocío, ¿tiene la vida verdadera en la mano? Natalie, ¿tiene la vida verdadera en la mano? Amén. Katia, ¿tiene la vida verdadera en la mano? Amén. Amén. Plinio, ¿tiene la vida verdadera en la mano? Amén. Amén. Amén, exacto, dígame. ¿Tiene la vida verdadera en la mano, Carmita? Amén. Erika, ¿tiene la vida verdadera en la mano? Sí, Marquito, para honrar al Padre. Exacto. Entonces, ¿cómo honra al Padre? Si teniendo la vida verdadera en la mano, ¿qué tiene en la mano si tiene la vida verdadera en la mano? ¿Qué tiene? ¿Tiene una vara o tiene un cetro? Una diestra poderosa. Exacto. Cetro. Entonces, ¿eso es vara o eso es cetro? Cetro, Marquito. ¿Y entonces qué va a hacer? Cetro. Entonces, ¿qué va a hacer con el cetro? ¿Qué va a hacer con el cetro? Eso es lo que le dice, eso es lo que le dice a Moisés. ¿Qué vas a hacer con el cetro? ¿Qué tienes que hacer con el cetro? Deuteronomio 33. Deuteronomio 33:1. ¿Qué vas a hacer con el cetro? Perdón, 32. No, ya me fui, perdón. Éxodo Sí. 33. ¿Qué vas a hacer con el cetro? ¿Qué tiene que hacer con el cetro? Subir a la tierra prometida. Subir a la tierra prometida. Extenderse, caminar, Camina. levantarse, edificar. ¿Cómo sube a la tierra prometida? Sin cetro. Sin vides. ¿Le cachó? Entonces, 33:1 es, ¿no? Claro. ¿qué tiene que hacer con el cetro? Descendencia. Pasar a sus hijos. Exacto. Tiene que pasarle a sus hijos. ¿Y sus hijos a quién tienen que pasarla? Tienen que devolverle a la vid verdadera. Porque la vid verdadera, ¿a quién le está dando ese cetro? ¿A quién? A las madres verdaderas. Ahora, entonces, por eso, ahora sí la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer en estos 40 días? ¿Qué vas a hacer con el cetro mío? Devolverle a mi madre. Devolverle a tu madre. Muy bien. Nati, ¿qué va a hacer con el cetro? Katia, ¿qué va a hacer con el cetro? ¿Para qué? Ay, señor. Devolver a la madre. Muy bien. Plinio, Carmita, Erika, Daniel, ¿qué vas a hacer con el cetro? Levantarme y caminar como Amén. vid verdadera. Rocío, ¿qué va a hacer con el cetro? Daniel, ¿qué vas a hacer con el cetro? Llevarlo a la tierra prometida. Chévere. Primera cosa, el cetro es de los hijos para la vida verdadera. ¿En dónde está la vida verdadera de un hijo? ¿En la mamá o en la novia? En la novia, Marquito. Exactamente. Entonces, el cetro que le devolvemos a nuestras mamás, ¿cuál es? ¿El cetro de unidad o el cetro que me dio ella? El que ella me dijo, creo. Ya ve que les cuesta. Ya ve que el, No, el cetro es para los hijos. El hijo hace cetro con su unidad. Con su novia. Con su novia. Con su novia y con su novio.
Pero en medio de esto tenemos o sea, tenemos que ascender. Porque mira, ahí está, pues, en Éxodo 33. En Éxodo, ¿dónde está? En Éxodo 33. Ay. Exacto. Mira. ¿En dónde está la vid verdadera? Éxodo 33:1. ¿En dónde está la vid? En la tierra en la cual juré a tus padres. Entonces, ¿en dónde está? ¿Cuál es la tierra? ¿De quién es esa tierra? ¿De quién? ¿De la mamá? ¿O del novio y la novia? Entonces, es del novio y la novia. exactamente. Entonces, si usted quiere devolverle el cetro a la mamá, no le va a devolver el mismo cetro que le dio su mamá. Tiene que devolverle el cetro del que usted haya caminado. Ese es el que le está diciendo. Tú fuiste engendrada de tu mamá. Tu mamá te dio un cetro. ¿Una vid verdadera o una vid extraña? Ahora tú devuélvele. ¿Qué le vas a devolver? ¿El mismo cetro que te dio ella? ¿O le vas a devolver el cetro que has caminado? ¿El cetro que has ascendido? ¿El cetro que has unido? ¿Me explico? El cetro que hizo unidad. O sea, Lógico. pero si yo les pregunto, todo mundo va a decir lo que me acaba de decir, pues. Tengo que devolver el cetro a la mamá. Tengo que devolver el cetro a mi papá. El mejor cetro para mi papá y mi mamá. El mejor cetro para Dios. ¿Cuál es el mejor cetro para Dios? El cetro de ser hijo, pues. ¿Y cómo sé que soy hijo? Cuando no me he olvidado que soy hijo. Cuando yo he hecho unidad. Porque ¿quién es el hijo? El hijo es la unidad de varón y de hembra. Eso está desde el principio. Y eso va a volver al principio. Y eso se establecerá, porque eso es eterno. Porque Cristo viene porque el Cristo viene por la unidad, Cristo viene por sus hijos y viene por su Jerusalén, que resulta ser que nada más y nada menos es el nombre de quién, de su mamá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vaya y cásese. No. Haga Haga unidad. unidad con Cristo. Tome su cetro. Eso es lo que le estoy diciendo. Tome su cetro. Camine su cetro. Vaya a la tierra prometida con su cetro. ¿Sí? Y si Dios le permite unir su cetro, ya eso es cuestión suya y es cuestión de Dios. Pero no regrese de la tierra prometida con uvas. Ni con mugas amargas todavía más. Y con uvas amargas. Regrese con qué? Regrese con fuente, regrese con unidad, regrese con... Vid. Ah, La vid. claro, regrese con la vid verdadera. Y siga caminando hasta que eso se vaya concretando. Y después ya, como nosotros, como los que ya tenemos unidad, digamos así. Después tenemos que hacer eso con los hijos, devolverle. ¿Y eso cuándo termina? Eso no termina, eso se engendra. Entonces, por eso estamos en 40 días que engendramos y ahora estamos en 40 días del cetro que nos está dando, el cetro que nosotros estamos dando y el cetro que nuestros hijos van a aprender. ¿Y cómo se hace eso? Listo. Devolviendo el cetro a nuestros hijos. ¿Cuál es el cetro de nuestros hijos? Porque, escuche, ¿y en la casa quién gobierna? Pregunta, ¿en la casa quién gobierna? En la casa gobierna el que tiene el cetro, ¿verdad? ¿Quién tiene el cetro en tu casa, mía? ¿El hijo? ¿Ya? Somos hijos. Nombres, ¿quién tiene el cetro en la casa? El padre. Debería. Entonces, ¿quién tiene el cetro?
en la casa? El padre. El padre. No, pues, el cetro en La mi caso es unidad, Ya. la unidad. Ahora mire, ¿quién tiene el pero si falso no hay cetro? unidad, ¿Quién tiene el falso cetro en la casa? ¿Quién tiene el falso cetro? la madre. ¿No? La que no es, o sea, la que no es unidad. Claro, Cualquiera, sea exactamente. hombre o mujer, pero que no sea unidad. Entonces, ahí se manejan las cosas en dos perspectivas. Cuando no hay un cetro correcto, el cetro aparente de la casa es el varón. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Y si no hay varón es la que sí. Pues, ya. Pero ese cetro, ¿quién le da? Ese cetro aparentemente le da a la mamá. Claro, exactamente le da a la mamá. Y con eso, por eso, en la casa, a veces los que gobiernan son los hijos. Los que gobiernan son los esclavos. Así es. Así es. Y no gobiernan los padres. Eso se lo No. aseguro. Eso se lo aseguro. Entonces, sí ve, ahí hay un intercambio de cetros incorrectos. Entonces, Ujú. ahora, si se da cuenta, el cetro, la unidad del cetro, de lo que va a hacer con su cetro, no es darle el cetro no es darle el cetro a su hijo, pues, sino por el contrario, usted vivir o usted llevar el cetro de Dios para que el cetro de sus hijos, cuando ellos tengan su unidad, ahí ellos sepan manejar el cetro. Pero si ahora les da el cetro a sus hijos, resulta ser que ahí sí hay problemas. Claro. Porque hay doble. Exacto, exactamente, exacta. Y Ellos, doble falsos cetros. Es peor. exactamente, exactamente. Entonces, el hijo vive en la extensión del cetro del padre, pues, porque el padre ha entregado su propio cetro, ha entregado a él. Entonces, Cristo Jesús entregó el cetro, no, extendió el cetro, que es diferente. ¿Me explico? Al momento de concebir, extiende su mano, extiende su vara y extiende su cetro. Pero jamás él ha dejado de tener el cetro, pues. Y lo mismo, porque él lleva el cetro de su reino y de su justicia. Y lo mismo usted jamás tiene que dar el cetro de su casa, pues. Sino tiene que enseñar a sus hijos para que sus hijos también, en lugar de que tengan su cetro y el cetro de ellos en su casa, ellos aprendan a esa unidad, a desde ya establecer una unidad, no compitiendo con el cetro de la casa, sino aprendiendo a extender su cetro hacia lo que ellos están viviendo. Entonces, este es el primer Shabbat en donde lo que nosotros estamos viviendo es una nueva concepción, y lo que nosotros tenemos que ascender es a la tierra en donde nosotros ejercemos nuestro cetro, pero nosotros extendemos nuestro cetro. Y no extendemos a cualquiera, pues, sino que extendemos a los hijos. ¿Me explico? Pero, por Dios, no entregamos el cetro, porque donde gobiernen, en donde nosotros entreguemos el cetro y no ejerzamos y no tengamos nuestro cetro, pues simplemente nuestra vara va a volver a convertirse en una vara seca. ¿Alguna pregunta? Clarito está. ¿Qué va a hacer nuevamente? ¿Qué vas a hacer con tu cetro, Mía? Caminar con Amén. el cetro. Ajá, para Amén. después volar. Katia, ¿qué va a hacer con su cetro? Levantarme. Levantarse. Amén. Eso es lo que van a ver la extensión de sus hijos. Daniel, ¿qué vas a hacer con tu cetro? Ascender. Ascender. Exactamente. Rocío, ¿qué va a hacer con su cetro? Cruzar. Amén. Cruzar.
Erika, ¿qué va a hacer con su cetro? Extenderlo, Marquito. Amén. Carmita, ¿qué va a hacer con su cetro? Yo lo dije, levantarme y caminar como vid verdadera. Amén. Como vid verdadera, con la vid verdadera, porque quien se está caminando, amén. Ese me pareció espectacular. Cristo, esto es lo que está diciendo. Yo soy la vid verdadera y yo estoy llegando a la tierra prometida y yo estoy preparando, amén, para los hijos que llevan cetro. Nati, Amén. ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el cetro, Nati? Yo, Marquito, extenderme. Amén. Nancy, ¿qué va a hacer con el cetro? No sé si puedo topar las aguas para gobierno. A ver, buena pregunta porque con lo unió con las aguas. Entonces, la misma pregunta, ¿qué va a hacer con las fuentes? Ahora le cambio la pregunta. Si con el cetro va a topar las aguas, ¿qué va a hacer con las fuentes? ¿Romperlas? No, ¿Qué va a hacer con las fuentes? ¿Romperlas? No, pues, tal vez. Entonces, mire, lo mismo, las fuentes caminan, las fuentes se extienden, las fuentes cruzan hasta el otro lado. El cetro, lo mismo, tiene que cruzar, pero por favor, no entregue el cetro a sus hijos, extienda el cetro a sus hijos. La diferencia es lo mismo. Dios nos dio un nuevo nacimiento, no nos dio el cetro, extendió su cetro hacia nosotros, para que nosotros también extendamos nuestro cetro a nuestros hijos y nuestros hijos lo mismo, tengan su cetro en su tierra prometida y ellos puedan dar ese mismo cetro a sus hijos. No un cetro que se rompe, sino un cetro que se renueva, un cetro que da fruto, no un cetro que se hace vara, no un cetro que se hace serpiente, no, sino un cetro que se vive. Por eso, lo que yo vivo, eso es lo que estoy transmitiendo. El cetro que estoy llevando es el que estoy transmitiendo. Si tengo un cetro que estoy pasando de mano en mano, resulta ser que ese cetro no pertenece a la vid verdadera. No sé si me explico. El cetro pertenece a la vid verdadera y no podemos separarnos del cetro de la vid verdadera, como no podemos separarnos del cetro que nos dio en unidad. Entonces necesitamos afianzar esa unidad de cetro, de varón y de hembra, de fuentes y de progenitores, para que eso, nuestros hijos, en lugar de darles el cetro que les quitamos, les damos y les quitamos, ese cetro, pues ese cetro nos va a afectar a nosotros, porque ese cetro se seca y ese cetro se convierte en serpiente. Pero en cambio, el cetro que nosotros vivimos, el cetro que nos ha hecho salir de las fuentes, que nos ha hecho, que nos lleva a las siguientes fuentes, que nos lleva a las fuentes de Dios, que nos hace caminar en las fuentes de Dios. Ese es el que estamos, ese es el que van a vivir, ese es el que viven, ese es el que han vivido y el que vivirá de generación en generación nuestros hijos. Eso le dice a Moisés. ¿Sí? 2 engendrados, pero muchos cetros que tienen que cambiarse, porque esos cetros no pertenecen a la vid verdadera, sino más bien después se convierten en serpientes, en veneno, en palabras, en acciones, en castigos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy es un día de cetro. Hoy es un día, Señor, de volver a las fuentes. Hoy es el día, Señor, de tu Shabbat, el que tú nos has dado, de un día santo. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo, porque fuimos concebidos de la roca. Fuimos tomados de tu espíritu, fuimos procreados en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, porque es la vid verdadera, para que cada vez que levantemos nuestro cetro, sea, Señor, porque nuestro fruto sigue, Señor, abriendo, sigue, Señor, mostrando, sigue, Señor, llevándonos a las fuentes que tú has abierto. Por eso yo bendigo
a estas mujeres que vuelven a la vid verdadera para extender ese cetro a sus hijos. Y bendigo, Señor, a esos hijos que llevan unción, y qué mejor unción que la de unidad, la de tu espíritu, porque el único cetro, Padre, que sigue siendo gobierno y autoridad, es aquel que no solo reverdece, sino que es aquel que lleva justicia, paz, gozo y dabar en espíritu y en verdad. Por eso, Padre, este Shabbat, que es el primero de estos 40 días, bendito seas, Padre, porque lo que tenemos es a la vid verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, Shabbat. Shabbat. Amén, Shabbat. El domingo continuamos y, por favor, siga renovando su cetro. Bendiciones. Un abrazo. Gracias.